Continuamos, estamos en la mesa de este miércoles 21 de febrero de 2018 con Guillermo Fossati, Martín Couto, Rafael Porsekansky y Leonardo Costa. Cristian Pastorino, alias Kiki, se disparó en la cabeza ayer al verse alcanzado por la policía. Pastorino, de 22 años, venía siendo buscado intensamente desde que el sábado asesinara a Florencia Cabrera, la cajera de un supermercado de La Blanqueada, e hiriera gravemente a un guardia de seguridad de nacionalidad venezolana durante un asalto. En realidad, el Kiki estaba requerido desde diciembre pasado, luego de que asesinara a su expareja de 4 disparos en la zona de Tres Ombúes. Muerte cerebral tiene el Kiki, según el diagnóstico que se le realizó en el Hospital de Clínicas ayer a última hora de la tarde. ¿Cómo han visto el hecho o esta sucesión de hechos? Cuando Kiki se pega el tiro, y yo conozco la noticia, me hago solamente una pregunta. ¿En qué cambia el asunto? ¿Qué cambia? Es decir, para la familia de la víctima o de las víctimas, porque bien se dijo en la tertulia del lunes que aquí hay 2 víctimas, no una. Una falleció, pero una está con gravísimas secuelas, que es el guardia de seguridad venezolano. La cuestión no cambia, o sea, cambia para la familia de la víctima que se sabe que el victimario fue localizado y que, bueno, si logra sobrevivir, lo cual sería aparentemente milagroso, bueno, tendrá la justicia, se aplicará la ley para su delito. Pero después el resto no cambia nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un problema sistémico en Uruguay. Después podemos analizar el perfil particular de Kiki y todo lo demás, los componentes psiquiátricos. Ahí Guillermo nos podrá dar algunas pistas, pero aquí hay un problema de corte más social, extendido. Hay muchos Kikis en Uruguay o similares. Y la pregunta es cómo resolvemos el problema, de la fabricación de Kikis, por así decirlo. Y veo 2 líneas muy enfrentadas. Una que hace más énfasis en la prevención social, por así decirlo, y otra que hace más énfasis en la represión. Quizás, no digo que sean incompatibles, quizás se puede prevenir mejor y reprimir mejor las 2 cosas. Una pregunta que es válida desde el punto de vista de la represión. ¿Por qué al Kiki se lo localiza a los 3 días de un episodio de tanto impacto social y no se lo localizó con esta misma celeridad cuando cometió un femicidio? Ahí tienes una pregunta desde la represión y la otra desde la prevención, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos hablado en esta misma mesa? ¿Cuántas veces he dicho que en Uruguay bajó la pobreza, bajó la desigualdad, pero no bajó un ápice la segregación socioespacial de la pobreza, que es un elemento clave? Ato la noticia del Kiki con otra noticia que leí esta semana. Volvieron a expulsar de sus casas a familias del barrio Casaballe. Todos estos fenómenos, a mi gusto, están correlacionados. Es decir, bueno, se mezclan temas, ¿no? Es decir, por un lado... Rafael, ¿está mezclando temas? Y porque abrió el abanico, abrió el tema, dejó más de una punta, ¿no? Es decir, por un lado, es interesante desde el punto de vista de la acción policial, cómo explicar, yo le leía un tuit expresado hoy de mañana donde decía cómo explicar el hecho de que hayan realizado 5 allanamientos sin encontrar al Kiki en 2 o 3 meses, que la fiscal anterior se queje públicamente de la inoperancia de la policía, que el fiscal actual ahora diga que fue la presión pública la que hizo que lo encontraran en 2 días, ¿no? Allí ese es un aspecto en sí mismo que merecería algún tipo de consideración. Y ese es un aspecto que mencionó Rafael. El otro aspecto que es más interesante desde mi punto de vista es entender este tema más allá de la realidad del Kiki y pensando concretamente en los Kikis que tú mencionás, ¿no? Pero ahí yo te diferencio porque es un grupo muy heterogéneo el de los delincuentes. El Kiki eventualmente en el perfil de él debe tener mucho en su propia naturaleza, es decir, ya llegó al mundo con una serie de características que lo hacían temperamente impulsivo y eventualmente capaz de entrar en descontrol y la culpa no asoma en este tipo de personalidades y son capaces de matar por matar y sin experimentar empatía, culpa, remordimiento por lo que están haciendo. Entonces es una realidad distinta donde está la temática de la salud mental presente. Pero después tenés el alto espectro que está detrás, donde sí aparece esta a mi juicio, falsa dicotomía, porque no son
aspectos mutuamente excluyentes, lo que puede ser cero tolerancia en el sentido de que cuando tú tenés un problema como el que tenemos instalado, tenés que tener una posición justa pero firme para poder reprimir todo este tipo de situaciones y al mismo tiempo la consideración de todas las causas que están detrás. Me preocupó mucho, por ejemplo, el tuit de Caggiani cuando salió diciendo nació en 1998 y de allí comienza a establecer... Aclaremos quién es Caggiani. Sí, Pablo Caggiani. Porque hay más de un Caggiani en la vuelta, ¿no? Es el consejero de primaria. Ahí está, el consejero de primaria. Fue tremendo ese tuit, ¿no? Tremendo el tuit. No solamente por el lado conceptual, sino por el lado formal, por cómo está escrito, ¿no? Exactamente, sí. Y me sorprendió profundamente, realmente. Yo creo que Caggiani últimamente lo que le está sucediendo es que lo que me interesa es que hablen de mí, no me importa si es para bien o para mal, y por lo tanto dice cualquier cosa, ¿no? If you don't think, don't tweet. Claro, si no piensa, no tuitee. Exacto. Pero fíjate que está colocando el Martín. tema donde está claramente viendo la parte adquirida y entonces plantea una realidad pensando en 1998. Tenía 6, 7 años cuando el Frente Amplio entra a asumir. Y es equivocado. Es un facilismo absoluto. Es un reduccionismo simplista. Está equivocado el concepto de pretender encontrar explicaciones, que no quiere decir que los componentes adquiridos y de una crianza con problemas y de toda una cantidad de cosas no entren a jugar. En este caso yo entro a considerar que se mezclan factores. Leo el tuit y lo censuro al mismo tiempo. El tuit dice, nació en 1998, ¿cuánto hijo de mil tiene que hacerse cargo de hambrear gurises y que o les llegue el Estado nunca, no les llegue el Estado nunca? Falta en pila, lo primero es preguntarse qué hacemos por los gurises que nacen hoy, la otra receta produce esto, qué bronca, ¿no? Fíjate que todo, es como considerar que todos los que nacieron en 1998 van a tener igual perfil. Pero está lleno de personas que se desarrollan bien. Que hay varios hijos de 1000P que tienen que hacerse cargo. Está hablando de dirigentes políticos, supongo, ¿no? Dirigentes de los partidos tradicionales, una cosa por el estilo. Martín. Sí, a mí, a ver, el hecho en sí es tan aberrante y la sucesión de hechos que me parece que debería dar para tratar de llevar la reflexión por un lugar en donde por lo menos no estemos expuestos o con posibilidades de caer en cosas que impliquen falta de respeto a una familia, a un grupo de amigos, amigas, compañeros de trabajo que están empezando un duelo. Entonces, en primer lugar, yo me plantearía o preguntaría por qué discutimos de estas cosas solo después de que pasan estas cosas, que es el peor momento para discutir. El peor momento para discutir en términos del respeto a la familia y a quienes están haciendo un duelo, y el peor momento para discutir para encontrar soluciones. La lógica de la cabeza fría, que se aplica al deporte y se aplica a la política, en primer lugar se tiene que aplicar cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces, en primer lugar, señalar la profundísima irresponsabilidad de actores del sistema político y sus posicionamientos públicos en estos días. A mí me parece que es lamentable y absolutamente condenable, y ni siquiera los nombro, porque esto no es una referencia a todo lo cual si es de mi partido o si es del otro. A mí me parece que este método de discutir socialmente los temas me parece un profundo error. Porque además, yo no sé si hay una o más recetas o una o dos recetas. Lo que sí digo es que en Uruguay, aún después del 2005, se aplicó el mismo método para hacer política y para legislar en cuanto a lo penal. Pasan estas cosas, alguno sale cuando no hay que salir públicamente a reclamar mano dura, que nunca entendí qué es eso de la mano dura, o sea, que se supone que ahora en realidad el gobierno, la policía, aplica la ley por la mitad, porque hablan de cuando se libera, se termina la prisión preventiva o se libera a un preso. Todo eso, obviamente, que es sujeto a normativa legal. Obviamente, ningún juez dice tengo ganas, a pesar de que toda la legislación me lo impide. Entonces, lo que hacemos en Uruguay, seguimos haciendo es, pasa un hecho de este tipo, ocurre la tan nombrada alarma pública, que me parece un concepto muy peligroso y perverso. Entonces, aparecen quienes, usando el dolor, el miedo y todas las sensaciones que pueden generar estas cosas, tratan de usar eso como trampolín para plantear determinadas medidas que en realidad no vienen muchas al caso de esta situación en particular, y terminamos legislando, que eso es lo peor. Que el sistema político nos dicen, ¿saben qué? Yo no me presto a que se haga política con esto, y si pierdo votos, perderé votos.
Si pierdo votos diciéndole a la gente que esto no se va a resolver mañana y que es mentira que aprobando 1, 10, 50 o 100 leyes mañana no pasan más estas cosas, eso es mentira y el sistema político le tiene que decir y pararle el carro a quienes no lo digan, bueno, entonces no vamos a resolver estas cosas. Y lo único, y por eso decía, hay una sola forma de legislar y un solo resultado, que es el aumento de penas permanentes. Uruguay no ha intentado otra cosa. Y con esto, alguno que aprovecha el contexto, etcétera, por allá, mirá cómo defiende al delincuente. Parece tonto tener que explicar que uno siente que es igual de aberrante este asesinato como cualquiera que ocurra, y parece tonto tener que explicar que tratar de pensar cuál es la mejor solución en ningún momento puede ser confundido con tratar de atenuar la responsabilidad de una persona. Y por último decir, la discusión fundamental sigue siendo, y es un poco lo que planteaba Guillermo, y es una discusión que tenemos que tener, si delincuente se hace o se nace. Yo creo que delincuente, sobre todo en la mayoría de los casos, esto no es absoluto, se hace, no se nace. Depende, ¿no? Porque el asesino... Yo comparto. La mayoría de los casos. Claro, por eso pienso en un caso bien diferente al de Kiki, el caso de Brisa. Y ahí tenés un elemento que... Hay cosas que cortan la sociedad, cortan todas las clases, todas las situaciones y todo lo demás. Son esos... De pronto... Claro, esos existen. La pregunta que acá es clave que hay que hacerse es, si el Kiki hubiera nacido en determinado entorno social, pongámosle en un barrio de clase media, hubiera tenido contención y todo lo demás, hubiera desarrollado esos atributos innatos de la misma forma, quizás hubiera estado mucho más contenido. Ese es el punto clave también. ¿Qué hace la sociedad con los atributos innatos de cada uno? Yo voy a ser bien breve. Este episodio, más allá de la tristeza y el profundo dolor de la familia y de las familias que estuvieron involucradas, a mí me reflejó estos días un profundo desagrado ver cómo la gente opina en general y la agresividad que uno vio en cuanto a esto. Llegaron a decirle a la familia que pidió que bajara el video, que eran frente amplistas, una cosa... El nivel... La familia de la víctima, la familia de la cajera muerta, sí, además pidió que dejara de reproducirse el video en las redes sociales. Vi, la verdad, lo peor del ser humano, y había varios kikis que escribían y que hacían un daño tremendo. Vi también una miseria enorme en el sistema político, en donde la víctima o las víctimas de este chico parecían ser trofeos políticos y una cosa. La verdad, un profundo desagrado. Por otro, una gran ineficiencia policial que desde diciembre no pudo dar con este chico. Y por último, me queda la sensación de que el final del Kiki tiene un final que eventualmente, para la grieta que estamos viviendo y para algunos sectores de delincuentes marginados de alguna manera de lo que es la sociedad, que los que seguramente están escuchando en la radio ahora consideran que es, no sé si no pasa a ser una especie de individuo que no se entrega, un individuo que de alguna manera prefiere matarse a entregarse al enemigo, que es la policía, y eso no genera una especie de mayor profundización del problema. Y lo digo porque vi algunos tweets de gente que discutía o que ponía post de otra gente donde discutía de estuvo bien en pegarse un tiro, ¿no? O sea, la verdad, yo vi cosas que no sé, me parece que estoy viviendo en otro país en el que yo camino. El consumo de drogas, ¿no? El consumo de drogas también, en el caso del Kiki se planteaba que consumía drogas. Su incidencia, evidentemente. Pero me da mucha pena. Digo, ¿a qué me refiero con el consumo de drogas? Es que en cierta medida podés pensar que a nivel de configuración cerebral, cuando tú, si sos un consumidor importante y sostenido, te empezás a producir, ya de por sí, si tenés también, desde el punto de vista neurobiológico, una serie de características que te hacen reactivo, impulsivo, que te descontrolas fácilmente, y le agregás las drogas, bueno, sos una bomba. Una bomba. A mí me preocupa también el consumo de kikis, porque esto es lo que dije al principio, es decir, ¿qué nos cambia? ¿Qué nos cambia consumir y consumir la foto del muchacho, la foto, el video de pegándose? ¿Qué nos cambia consumir todo el tiempo eso? ¿Cómo no hay un mecanismo automático en donde esta sociedad, después de que una familia pide que no se transmita más un video, el video ese nunca más se ve? ¿Cómo no hay un mecanismo automático? Social, de control. No hay un mecanismo del Estado. Por eso yo decía el uso de las cámaras. Y sé que muchas veces hay imágenes que difunde el Ministerio del Interior.
Por eso también, y en primer lugar, critico al Estado y al Poder Ejecutivo. Pero no puede ser que sigamos incluso intentando pensar como sociedad mientras somos bombardeados por ese tipo de imágenes. Yo, por un solo comentario adicional, y es, la cuestión también es ver cómo encontramos el núcleo del asunto, también en función de lo que podemos hacer. Si nosotros creemos que el 100% de la delincuencia tiene que ver con cuestiones individuales, patológicas, cerebrales, como sociedad, mucho no podemos hacer. Salvo que alguien plantee la identificación temprana en el jardín o en sus primeros años de vida. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de todas las causas sociales, es cuando nosotros, y sin diluir responsabilidades, es cuando tenemos oportunidades. Pero no es la delincuencia, no lo generalices, porque yo no generalizo, es muy heterogéneo, heterogéneo el grupo de delincuentes. Guillermo, pero lo único que estoy diciendo es, en esa heterogeneidad, probablemente, y sería bueno incluso traer gente que profesionales de criminología, pero el porcentaje menor tenga que ver con cuestiones patológicas o incluso cerebrales. Estamos de acuerdo, pero son las más atroces. Son las más atroces. Bueno, pero no sé si no hay delitos atroces que tengan que ver con cuestiones sociales. Porque, a ver, un asesinato por 2.000 pesos es atroz, un asesinato por 20.000 pesos también es atroz. Claro, el de 2.000 pesos lo hace más incoherente para este sistema y esquema de valores que tenemos. Pero bueno, esta discusión continuará.